Esta tertulia va a tratar sobre una ley muy polémica que se ha estado dando en estos últimos días. Es la ley del chat control. Para poneros en contexto, vamos a matizar un poco, ¿no? ¿Qué es esta ley, no? Esta ley básicamente lo que dice es que tener todos los medios de comunicación, por decirlo así, controlados, que los tenga el gobierno accesible a su disposición. Hasta aquí pueden surgir algunas de decir, ¿qué es esta locura? Pero todo tiene una razón. En teoría, lo que pretende el Parlamento Europeo con esta nueva ley es controlar los chats, las llamadas por cualquier tipo de medio de comunicación, como ha dicho mi compañero, con el objetivo de parar algunas actividades criminales como el ciberbullying, el terrorismo digital, etcétera. Y claro, para ponernos en situación, todo esto se decidió este año. Claro, no todo son cosas bonitas, no son buenas y han habido ciertas polémicas que os explicará mi compañero. Bueno, pues el principal problema, ya no solo en mi opinión personal, sino creo en la opinión de prácticamente la mayoría, sino toda la población, es bueno, pasaremos de tener teóricamente hasta donde sabemos hoy teníamos privacidad, pues pasaremos de tener esa a no tener ninguna, porque es lo que han dicho mis compañeros, nos estarán controlando pues eso, lo que hablamos por llamada, por mensaje, y no es solo en el WhatsApp y en las llamadas típicas de teléfono, no. Telegram, Discord, seguramente las redes sociales, y eso, es invadir nuestra privacidad, que no podamos hablar con quien sea de algún tema concreto o de lo que sea. Y al final yo pienso, ¿por qué el gobierno no tiene que saber lo que yo hablo con, pues yo qué sé, con mis padres, ¿no? ¿Por qué le importa lo que yo hablé ayer con mis padres al gobierno, que no pinta nada en la conversación? Otra gran polémica que ha surgido a raíz de esto es que durante las votaciones mmm, se ha visto como un cierto engaño en la letra pequeña, por así decirlo, porque estas votaciones recordemos que han sido propuestas por la Administración de la Unión Europea en el Parlamento Europeo. ¿Y qué pasa? Al hacerse las votaciones hubo una mayoría en contra de que se haga esta ley y una minoría a favor de que se haga. Pero claro, según una letra pequeña, parece ser que necesitaban llegar a mayoría absoluta con cierta cantidad de votos y aun teniendo la mayoría en contra, no se pudo suspender la ley y actualmente está en trámite. También otra polémica que ha habido ha sido que en medio de la votación han llamado a diputados para decir que, aunque estén en contra, voten a favor. Y claro, ahí también pues ha surgido pues esta polémica, ¿no? Que decir, ese control que hay sobre los diputados que aunque estén en el mismo partido puedan votar diferente. Y aquí nos surge una cuestión, ¿nos están privando de nuestra libertad como personas en sí? Porque un cargo superior nos diga cómo tenemos que hacerlo, porque si no al final nos van a despedir. O sea, estamos hablando que es la Unión Europea en sí, ¿no? O sea, da igual que aquí haya un parlamento que decida cosas o que allí haya otro que decida otras cosas. Al final, si allí dictan algo, será así. Entonces, no sé, ¿cómo lo veis? ¿Empezamos a opinar? Sí. ¿Sí? Pues venga, adelante. Comienza tú, Valeria. Esto parece de ciencia ficción. Que ya los gobiernos nos intenten controlar a través de esto, me parece increíble. Lo próximo va a ser que nos pongan cámaras dentro de casa controladas por el gobierno o que en mitad de la calle tengamos agentes infiltrados espiándonos. Pero vamos a ver, es que me parece surrealista esta situación. Claro, Valeria. Pero esto todo también entra en el punto de decir, en teoría esto está visto para como evitar los crímenes, ¿no? Por decirlo así, evitar como
ese ciberbullying al igual, o cosas que dañan como a la sociedad, ¿no? ¿Qué verías tú como otro tipo de propuesta para evitar todo esto? Yo pues reforzaría primero las instituciones educativas porque el ciberbullying surge mayoritariamente en personas jóvenes Claro. que aún están estudiando y varias veces el ciberbullying está no promovido, pero sí que está bastante presente dentro del aula. Está Claro. normalizado en la sociedad, ¿no? Vaya, al final. Claro, el hecho de tratar mal a alguien que va a tu misma clase como si no fuera gran cosa, como si no fuera un delito incluso, porque es un delito de odio. Y, a ver, es eso, si reforzamos también... La inversión en educación, ¿no? Al final. no es tanto la inversión económica, sino ya un refuerzo... Eh, yo creo de más rigidez o más disciplina en los profesores y en la educación que nos dan a los alumnos. Al final, más que nosotros, bueno, más que nuestras familias paguen más para que haya una mejor educación, al final son los profes que quizá tienen que ser más taxativos con X situaciones. No, pero claro, aquí el punto es que el refuerzo que estamos diciendo que se tiene que aplicar es un refuerzo legal, darle más derechos a los profesores para actuar, que el hecho de expulsar a alguien de clase no se vea como un fracaso estudiantil, sino una mejora para la clase, porque al final, si alguien no quiere aprender y viene a boicotear la educación de otras personas, que por cierto la educación es un derecho fundamental que tenemos, pues yo creo que se debería de privar a él por intentar privarle a los demás. Claro, ahí veo un buen punto de reforzarlo, pero claro, aparte de con leyes, también la versión económica, ¿no? Por decirlo así. Porque claro, si los que nos están educando no cobran lo suficientemente bien como para decir, voy a enseñarte con lo máximo que tengo, sino será como una rutina, porque cada año cambian de clases. Entonces, claro, si no hay ese también refuerzo económico, ¿cómo van a dar el 100% de sí cuando tengan 20 años de experiencia, ¿sabes? Entonces, claro, yo veo esto y claro, sumado a todo, es, o sea, que tengan en cuenta pues el chat control. O sea, aunque sea para evitar terroristas, pues podemos hacer que desde el inicio, ¿no? Ya de por sí la sociedad sea buena, ¿no? No controlarlo cuando ya está como el problema en sí ya hecho, cuando el problema ya es evitable, ¿no? O inevitable. Lo que pasa es que al final cuando un alumno está siendo educado en el colegio por profesores o por lo que sea, al final una cosa es en el colegio que uno se sabe o se debe saber comportar y luego es fuera de casa que hace. Si tú, por ejemplo, en el colegio te juntas con X gente que es buena o quizás mala, no sé, pero te comportas bien en el aula y luego fuera del cole te juntas con gente que no, al final tú vas a seguir esos comportamientos. No sé si me explico, al final no creo que sea tanto, o sea, sí está bien controlar lo del chat control para los alumnos y controlarlos antes de que como tomen un mal camino, pero tú tampoco sabes lo que pasa en casa o fuera del cole, desde la perspectiva de un profe. No acabo de entender eso. No, que dice que al final todos somos la media de nuestros amigos. Es decir, si nos juntamos con gente buena, seremos buenos. Si nos juntamos con gente mala, seremos malos. Y los profes no tienen esos recursos para saber nuestra situación familiar o nuestra situación fuera del aula. Básicamente Claro, eso. claro que no, pero si todos en general, desde el inicio, nos empezamos como a curtir como sociedad, por decirlo así, o sea, desde la parte más joven, por mucho que tengan una situación familiar difícil, muchas personas acaban por encontrando como el bien, por decirlo así, ¿no? O sea, no hace falta, tú puedes decir, pueden tenerlo más duro el camino,
pero al final, si han tenido como esas buenas experiencias dentro del ámbito, por decirlo así, social, por mucho que en casa sea una situación complicada, yo creo que con la madurez, con lo que cuando lleguen a grandes, bueno, o a que sean más grandes, o sea, se puede saber, ¿no? Que hay gente que está perdida, por decirlo así, o sea, pero porque ya de principio está mal. Pero si esa gente que puede ser como reencaminada, invertimos en ellos, pues al final eso es la mayoría de la sociedad. Pero también es cierto que la figura del profesor tiene bastante importancia dentro de la vida de alguien, porque nos pasamos gran parte de nuestra vida estudiando. Eh, Nos pasamos nuestra gran parte de la vida en cuatro paredes en las cuales un hombre nos está enseñando algo, nos está dotando de cultura. Y esto al final, quieras o no, nos ayuda a reencaminarnos. Podemos tener un profe que nos motive a ser mejores personas y sacar la mejor versión de nosotros mismos. Y si bien es cierto que el profesor al igual no puede estar consciente de la situación en casa o afuera del aula, también no es solo cuestión de los profesores, porque al final la vida tampoco se basa en los profesores y No, tal. Pero yo creo que se debería de como hacer un sistema que más allá de dejar mm, dejar que no, más allá de quitarnos nuestra privacidad, lo que haga es que nosotros mantengamos nuestra privacidad, pero acogiéndonos, por así decirlo, que es eh, al final los servicios sociales están para algo. Si hay una situación mala en casa, se puede notificar perfectamente y se puede decir. Y al final es lo que pasa, que si un chico se junta con, bueno, un chico o una chica se junta con malas compañías, empieza a salir, empieza a hacer cosas que no debe de hacer, pues al final todo esto ocurre fuera de la casa, bueno, puede ocurrir fuera de la casa y del aula, que haga comportamientos que no debe de hacer, y es nuestro deber también como ciudadanos avisar de esto, porque y más allá de que se le castigue, se le penalice por algo, que también, o sea, si por ejemplo un chico se deja llevar por sus amigos eh, y consume estupefacientes, pues lo que pasa normalmente es que, claro, te ven consumir, te ven con otra gente consumiendo y os ponen a todos en el mismo tacho, os ponen a todos como culpables. Pero tal vez uno de ellos lo está pasando mal, está pasando por cierta situación y ha sido una recaída o una bajada y está pasando por una mala etapa de su vida y no ha sido más que un acto de querer escapar. Y en vez de castigarle como a los demás, se le debería de juzgar por la situación que está pasando. Y también juzgar peor a los que le han incentivado a hacer esas acciones. sí. Lo único, yo creo que al final la ayuda de fuera de casa y fuera del colegio, como los servicios sociales o psicólogos, psiquiatras y todo eso, o sea, está muy bien, pero al final, por mucho que te ayude alguien externo o de tu familia, si tú no das todo por cambiar, tú quizás sigues. O quizá ahora en la era de la adolescencia tú haces cosas y a tus padres pues no se lo cuentas por lo que sea, ellos no se enteran que tú, pues por ejemplo, ¿no? Estás consumiendo estupefacientes. Entonces, eh, por mucho que tengas una ayuda, si no pones de tu parte no vas a alcanzar el bien tuyo. Claro, pero aquí es básicamente lo mismo. ¿Cuál es el problema de raíz? Si la raíz del problema es la situación familiar, es porque como educación previa
no se las ha dado lo suficiente bien a los padres, ¿no? Claro. Y por tanto, si seguimos repitiendo el mismo error, los hijos serán igual que los padres. Entonces, claro, el problema directamente está en cómo se educa la sociedad, ¿no? Claro, nos hemos desviado un poco del tema, eso sí, porque Sí, hemos sí, acabado hablando de ecuación. Eh, pero el tema principal era el chat control, ¿no? Y también tenemos que hablar de las soluciones en contra del terrorismo. Claro, soluciones en contra del terrorismo, porque ya no es ciberbullying, por ejemplo. El terrorismo, que es una cosa de Más rasgos grave. mayores. Sí. Formas de evitarlo. A ver. Claro, el terrorismo surge a partir de que ideas políticas, ¿no?, son contrarias a unas establecidas, ¿no? Claro, ese terrorismo surge muchas veces a partir, si no es verdad, pues corregidme alguno de los dos, pero en países, al igual, con una construcción social no tan establecida o simplemente controlada por grupos dictatoriales, ¿no?, por decirlo así. Y claro, aquí en Europa yo no conozco de terrorismo, o sea, no sé si es por mi falta de conocimiento, por decirlo así, o cómo. Aquí en Europa, bueno, precisamente en España estuvo el grupo terrorista ETA, que eran un grupo, por así decirlo, de independentistas extremos Claro, que querían que el País Vasco se independizase. claro. Y a través de esto hicieron varios actos terroristas, como los más leves, quemar contenedores. Pero surgió todo esto a partir de un descontento al igual social, ¿no? Por parte, es como una revolución, ¿no? Por decirlo así. Al igual en ese momento, pues había el franquismo, ¿no? Como lo conocemos. Entonces, claro, si es un régimen poco establecido y dictatorial, al final se dan este tipo de situaciones y, claro, pues como he dicho antes, en los países poco desarrollados ocurre, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí con el grupo terrorista ETA ocurrió durante la dictadura y también después de la dictadura. De hecho, justamente después de la dictadura es cuando el gobierno, por así decirlo de alguna manera, se puso a cazar a los terroristas. Claro, puestos así, en esa época tampoco había internet, no había varias maneras de comunicación y el gobierno, por así decirlo, podía atraparles en el acto. Eh, pues al final es eso, ahora tenemos más derechos, tenemos más vías y si ya nos quitan todo eso a través del chat control, ¿Qué pues más falta para que nos quiten? claro, está bien la causa de atrapar terroristas, pero los terroristas a veces actúan de manera desorganizada, sin saber quién le va a dar la orden, ni cuándo, ni dónde, ni nada. Un terrorista puede ser cualquiera, por así decirlo. Puedes ir por la calle y puedes ver a uno sin saberlo. Pero es algo que se debe erradicar y para ello, fuera de Europa, en El Salvador, hay una prisión llamada el CECOT, que no salen de ahí. Bueno, en su vida una vez entran ya nunca más salen, ¿no? Hay esta prisión que una vez entran ya no salen nunca y es una prisión, no sé si la más, pero sí que de las más restrictivas, por decirlo así, de gente que tiene que ir a prisión por delitos, condenas, penas y todo. Ahora he estado buscando y aquí hay terrorismos que han ocurrido durante la última década, ¿no? Por ejemplo, en París, Francia, 2015, ataques coordinados, incluido el teatro de Bataclan, con 130 fallecidos. O sea, aquí en Bruselas, 32 fallecidos en un metro, 86 en Niza. En Manchester, un atentado en un concierto, 22 fallecidos. Y eso en 2017. Y en Barcelona y Cambrils, 2017, atropellos y ataques de arma. En Cataluña y todo. Sí, en el Hiperco. Hostia, no lo sabía. Atropellos y ataques de arma blanca con 16 fallecidos. Parecen ser como ataques menores, pero al igual es un grupo muy reducido, entonces fácil detectarlos, ¿no? Cuando
O sea, o reducirlos, por decirlo así. Claro, al igual a la policía también se le tendría que dar más poder, por decirlo así. Pues lo que decía del CECOT, ¿no? Que al final es, si no la más, una de las prisiones más restrictivas, por decirlo así, del mundo, donde están todos los terroristas, y que al final, pues una vez entran ya no salen nunca, y yo creo que quizás sería una buena forma de minorizar ese tipo de conductas y ponerlo aquí en España. Bueno, en España o en Europa, vaya. Pero a ver, mm, lo que hace el CECOT, por así decirlo, es causar miedo a los que quieran delinquir, Mm, pero si al final a ti no te atrapan, pues como mucho que hayan prisiones ahí hiperseguras, da igual, porque si no te atrapan no sirve de nada. Y al final lo que decía el Tony de que los policías necesitan más poder y tal, no es que necesiten más poder, sino que necesitan un mejor sistema. Si yo, por ejemplo, llamo a emergencias, primero me dicen, ¿qué emergencia tienes? Bueno, claro, pero eso es un procedimiento, ¿no? Al final. Claro, no, pero es un procedimiento que así en broma tarda mucho rato. Claro, porque primero te preguntan, ¿qué necesitas? ¿Policía, ambulancia, bomberos? Claro, tú por ejemplo dices que estás viendo un atraco. Le explicas la situación al que te está llamando. Bueno, al que has llamado de emergencias. El que has llamado de emergencias no está en la central de policía, no está en el hospital, no está en ningún Está en sitio. el... Está en la oficina, básicamente, allí sentado. Claro, de aquí te redirecciona la llamada a la central policial general. Te preguntan dónde estás situado, no sé qué. Luego te redireccionan otra vez a la central de ¿Esto estás policía más seguro? cercana. Que sí, literalmente me lo ha contado un policía real, un Mossu de Escuadra. Él ha visto casos reales que son así. Que literalmente te redirecciona de un sitio a otro y claro, no es que la policía tarde 40 minutos en llegar, sino que, claro, entre llamada y llamada, entre todo ese tejemaneje y esos líos, tarda la ambulancia o tarda la policía y tarda. No es que si yo llamase directamente a la central de policía, pues sí, llegarían en 4 minutos, detendrían al que ha saltado Y o al eso que ha hecho... no se hace, eso de llamar directamente. Sí, pero quizá falta más agilidad en el proceso. No, Pim no, pam. pero no, me refiero, llamar directamente a la central de policía, eso no se puede hacer. Ah, no, sí, No, sí. no se hace. ¿Tú sabes el 112, Sí, el número de emergencia general? sí, Sí, pues de hecho el sistema de España es este, que vale. tú llamas al sistema general de emergencia, al número general, y ya de aquí te tienen que derivar a lugares, por ejemplo, pongamos una ambulancia, un hospital y cosas así. Y claro, al final esto va tardando lo suyo, porque entre llamada y llamada, bueno, llamada y llamada, todo ocurre en la misma llamada, lo único que hablas Pero, con diferentes personas. exacto. O, no, pienso, no, al igual, te tienen que redirigir a otra llamada, no pueden llamar ellos directamente y hacer todo el proceso ese. O Es sea, que yo llamar a la central de Tú policía. llamas al 112, ¿no? Por decirlo así. Hmm. Y después ellos te dicen, tengo un problema, necesito policía aquí porque está habiendo un atraco, yo qué sé, por ejemplo. Y pues aquí estoy en la calle, tal, 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 tal. Ellos ya contactan con el policía, están en esta calle, tal, ¿no? No, ellos pero te que hacen que tú contactes con la policía. Porque claro, ellos tienen que... No sabes cuándo puede llegar una emergencia y al claro, igual, eh, justamente cuando llamas tú puede haber otro que está sufriendo otra emergencia. Entonces lo que necesitan es redireccionar la llamada rápidamente. Porque claro, lo que no suele pasar, por así decirlo, es que todos tengan el mismo problema en la misma zona. Claro. Si fuese sería... así, claro, sería un poco ya caótico y no serviría para nada. Normalmente suele ser problemas diferentes o Vale. pueden ser los mismos por diferentes zonas, Pero diferentes oficinas de policía. al final eso funciona con una lógica, pero yo me estaba refiriendo al poder intrínseco que tiene la policía de actuar. Porque, por ejemplo, si pasa alguna cosa y tal y comienzan a haber disparos, los policías no pueden disparar. Tienen un arma allí, pero no pueden disparar. como amenaza. Pero O no, sea, y sabes, los criminales lo saben que no pueden disparar. Pero pueden disparar si reciben ellos primos el disparo.
obviamente. Por algo llevan el arma, ¿no? Pero- No van a Pero, por llevar el ejemplo, arma si van con una vacía y sin navaja, balas. no hay, los policías no tienen poder. O sea, si, para acercarse o si están amenazando a una víctima, no pueden disparar. No, pero tienen la amenaza de que están ahí con el arma, la navaja, lo que sea, apuntando, supongo. Yo no lo sé porque no lo he llegado a ver en persona, pero supongo que es eso. Y si no, también ten en cuenta que hay diferentes rangos y diferentes niveles dentro de la policía. No es lo mismo un policía local que un guardia civil, que un Un Mossos Mosso. d'Esquadra, Claro, que la Policía Federal, el lo- FBI. pero sí, sí, eso se entiende, pero claro, normalmente esos como crímenes, por así decirlo, ¿no? Bueno, crímenes, Actos criminales. actos criminales, pues normalmente comienzan con un procedimiento local, ¿no? Por decirlo así, que viene la policía local. Después, si se agranda como la cosa y hay mucho víctima, igual van a la civil. Y claro, y todo sigue un procedimiento muy de esto, pero la local, por ejemplo, no tiene tanto poder, ¿sabes? No, De actuación. no, porque tiene una función diferente a la que tiene un Mosu o la que tiene un municipal. Claro, pero al final es la que está en el terreno, ¿no? De juego. Al Sí. principio, cuando está allí, a la primera que llaman, al final será a esa, ¿no? Si no tiene el poder de ejecutar alguna cosa, Tú a la hora de hacer la llamada al operador que te atiende de emergencias, es lo que decía antes. A él le tienes que explicar toda la situación Claro. y él valora. Y claro, él depende de cómo vea la situación, te redirige o a la policía municipal o a la guardia civil más Claro. cercana o a los Mossos d'Esquadra o lo que sea. Bueno, al FBI no porque difícil. aquí está la, la CIA o no. No, la No CIA sé, también está- es de América. Pero Mi tía. Aquí no- está el CNI, el Centro... Sí, Centro Nacional de Investigación. Sí. Pero la cosa es, igualmente, los policías, por ejemplo, ponemos el caso de la ocupación, ¿no? No tienen el poder de desocupar a alguien. Justamente, bueno, puede hacer hasta tú mismo. O sea, todo el pero mundo dale el puede micro. ir a un local. Repítelo, por favor. Yo creo que realmente todo el mundo puede ir a un local, a un piso, a una casa, lo que sea, a desocupar. Tú tienes un derecho de ir y desocuparla. Y un policía también, claro. Creo, vaya. Un De- Mosu, perdón. Claro, que al final, si uno ocupa, demuestra que ha estado en el local, en la vivienda o lo que sea, de 24 o 72 horas o más, eh, nadie le puede echar, no... Si tú intentas ir y echarle a la fuerza, de hecho te puede denunciar él a ti, que es un Por- caso surrealista, de hecho. Porque legalmente no se puede. Bueno, e ilegalmente, a no ser que le pagues no sé cuánto, estoy seguro que si no por dinero, pues supongo que no se irá, ¿no? Al final. Pero bueno, ¿qué es eso? Que es una situación complicada lo de echar a los ocupas de un sitio. Pasa Cla- ese rato. Claro, por eso decía mi compañero de darle más poder a los policías, pero al final, La seguridad. sí, a la seguridad, pero al final digamos también un poco como con los profes. Todo esto no es una reforma que se hace solo económicamente y tal. Son cosas que tiene que decidir el gobierno, También. encaminarlos por ahí, porque al final, Leyes claro, favoritarias, sí. si no hay leyes que favorezcan el poder de la ley, de la educación, etcétera, pues al final, como mucho que le des poder, le des un tanque a la policía, pues no van a poder hacer nada si las leyes lo impiden. Exactamente. Es eso. Bueno, pues hasta aquí la tertulia de hoy. Si queréis podéis comentar con total libertad vuestra opinión sobre el chat control y si queréis proponer temas para hablar, pues también. Dale like si te ha gustado este tipo de vídeos y suscríbete. Nos vemos en la próxima. Chao.